¿Quién era Ángel Reséndiz? Por años, viajó en los trenes que cruzan Estados Unidos. A cada parada, una nueva víctima cruzaba la frontera como si fuera invisible. Esta es la historia de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino que convirtió las vías del tren en su camino de muerte. Suscríbete a Noches de Horror. Activa la campana y acompáñanos en esta investigación que revela los rincones más oscuros de la mente humana. Por 6 años, un hombre recorrió los Estados Unidos sobre los techos de trenes de carga. En cada parada, una muerte. Entraba a casas cerca de las vías y asesinaba con lo que encontrara: martillos, cuchillos, piedras, incluso planchas de metal. Sus víctimas jamás lo vieron venir. Cuando la presión aumentaba, simplemente se desvanecía, subiendo a otro tren que llevaría a otro estado o de vuelta a México. Las autoridades lo llamaron asesino de Utrecht. Su verdadero nombre: Ángel Maturino Reséndiz. Un hombre sin hogar, sin país y sin piedad. Este es su recorrido de sangre a través de los rieles de América. ¿Quién era? Ángel Maturino Reséndiz nació en 1959 en el estado de Durango, México. Su infancia fue marcada por el abandono, la pobreza y la violencia. Su padre, alcohólico y agresivo, lo golpeaba con frecuencia. Desde niño, aprendió a desconfiar del mundo. A los 11 años, ya dormía en la calle. A los 13, cruzó por primera vez la frontera hacia Estados Unidos, escondido bajo un vagón de tren. No buscaba una vida mejor, buscaba desaparecer. Era un niño perdido en un país extranjero, sin documentos, sin familia. Vivía de lo que encontraba, probaba comida, entraba a trenes en movimiento, trabajaba ocasionalmente en campos agrícolas, pero pronto descubrió algo más. El sistema ferroviario estadounidense era su pasaporte hacia el anonimato. Miles de kilómetros de vías, sin vigilancia constante, que cruzaban pueblos, ciudades y desiertos. Reséndiz comprendió que podía moverse sin dejar rastro. Durante los años 80, fue detenido varias veces por robo, asalto y entrada ilegal al país. Fue deportado y siempre regresaba. Atravesaba el río Bravo a pie, subía al primer tren que encontraba y desaparecía de nuevo. Para la policía, era un fantasma con nombre mexicano y decenas de alias: Rafael Reséndiz Ramírez, Ángel Reyes, Ramiro Cruz. Su rastro se desvanecía en los rieles. Los asesinatos: 1986, 1999. Durante más de una década, Ángel Maturino Reséndiz vivió entre dos mundos: los rieles del norte y la oscuridad de su mente. A veces pasaban meses sin que nadie escuchara su nombre, pero en cuanto el sonido del tren nocturno se mezclaba con el viento, una nueva tragedia estaba a punto de comenzar. Los primeros asesinatos confirmados ocurrieron en la década de 1980. Aunque los investigadores creen que su cadena de crímenes comenzó antes, la mayoría de los casos permanecen sin resolver o fueron atribuidos a otros. Solo años después, el FBI descubriría el patrón que unía a todas las víctimas. Reséndiz elegía casas situadas a menos de 100 metros de las vías del tren. Esperaba la noche, saltaba del vagón, caminaba en silencio y elegí a una vivienda al azar. No importaba quién viviera allí: una anciana, una pareja, una joven sola. Entraba sin plan, mataba con lo que encontraba. A veces ni siquiera robaba, solo destruía y se iba. 1997, Kentucky. Michael Byte, un joven estudiante universitario, fue encontrado muerto en su casa, a escasos metros de las vías de tren Lexington. Había sido golpeado brutalmente con un objeto metálico. No hubo signos de robo. La ventana trasera estaba rota desde adentro.
El asesino había entrado y salido, como si conociera el terreno. En ese momento, nadie imaginaba que el responsable viajaría cientos de kilómetros en las horas siguientes. Oculto en el techo de un tren de carga, 1998 Weimar, Texas, una pareja de pastores metodistas, Norman y Carl, en Cernic, vivía en una pequeña casa junto a una iglesia rural. Ambos fueron encontrados sin vida. Habían sido atacados mientras dormían. Sus cuerpos mostraban heridas contusas en la cabeza, provocadas por un objeto pesado. Probablemente un martillo. El asesino robó su coche, lo condujo unas millas y lo abandonó cerca de las vías. Luego, como siempre, tomó el tren y desapareció. 1998 Houston, Texas. Claudia Bentham, médica e investigadora de Baylor College of Medicine, fue encontrada sin vida en su casa. Había sido violada y asesinada con una violencia que estremeció incluso a los forenses. Faltaban objetos menores, un reloj, una guitarra, un par de llaves. Pero lo más importante fue lo que se encontró después. Una huella digital en la puerta trasera, una huella que el FBI identificó meses más tarde como perteneciente a Ángel Maturino Reséndiz, un inmigrante con historial criminal y múltiples deportaciones. Fue el principio del fin, pero aún faltaban vidas por perder. 1999, Gorham Illinois. Leafie Mason, una anciana de 87 años, vivía sola. Su casa estaba tan cerca de las vías que las ventanas vibraban con cada tren. Una mañana, sus vecinos notaron que la puerta estaba entreabierta. La encontraron en el suelo, con el rostro irreconocible. Había sido golpeada con una plancha de metal. El asesino no se llevó nada. Otras víctimas confirmadas. Una joven en Florida, apuñalada con un cuchillo de cocina. Un trabajador ferroviario en Georgia, encontrado a un costado de las vías. Una familia entera en un pequeño pueblo de Texas. Todas compartían un mismo punto: los trenes. Otras víctimas confirmadas. Una joven en Florida, apuñalada con un cuchillo de cocina. Un trabajador ferroviario en Georgia, encontrado a un costado de las vías. Una familia entera en un pequeño pueblo de Texas. Todas compartían un mismo punto: los trenes. El FBI más tarde confirmaría 15 víctimas. Aunque Reséndiz insinuó haber matado más de 20, nunca mostró orgullo, tampoco arrepentimiento. Sus palabras eran frías, matemáticas. Solo entraba y los mataba. Dijo una vez durante el interrogatorio: nadie los va a extrañar. Los agentes descubrieron, inquietante, Reséndiz nunca llevaba armas consigo. Usaba lo que encontraba en el lugar: cuchillos de cocina, piedras, estatuillas religiosas, herramientas. Cada asesinato era una improvisación, pero el patrón siempre era el mismo. Entraba silencioso, mataba con furia, robaba solo lo necesario para seguir viajando y desaparecía antes del amanecer. En menos de 24 horas, podía estar en otro estado, a veces incluso en otro país. Las autoridades locales, sin coordinación entre estados, trataban cada crimen como un caso aislado. Texas, Illinois, Kentucky, Florida. Nadie conectaba los puntos, hasta que el FBI notó un detalle casi invisible. Todas las escenas del crimen estaban a menos de 100 metros de una vía activa. Esa línea invisible se convirtió en el mapa de la muerte. Un rastro de sangre que seguía el mismo camino que los trenes de carga. El asesino viajaba sobre ellos, dormía en los vagones, comía lo que encontraba, y cuando el tren se detenía, alguien moría. En palabras del agente del FBI, Kian, no estábamos buscando a un asesino con coche, buscábamos a un asesino con tren.
la cacería y llega la captura. A finales de 1998, el FBI finalmente vio el patrón. Las muertes estaban conectadas. Kentucky, Illinois, Texas, todas cerca de líneas ferroviarias activas. Todas con señales de entrada violenta. Asesinatos brutales y desaparición inmediata del sospechoso. La prensa comenzó a llamarlo Sergei Kyle, el asesino del tren. Durante meses, agentes federales, policías estatales y patrullas fronterizas cruzaron información. Crearon una fuerza especial conjunta. El nombre en clave, Appalachian Trainman. La descripción del sospechoso comenzó a circular. Hombre hispano, entre 35 y 40 años, aproximadamente 1,75 metros, complexión delgada, rostro endurecido por el sol y las noches al aire libre. Se sabía que hablaba de español con acento mexicano, que cruzaba la frontera frecuentemente y que probablemente utilizaba los trenes de carga como transporte principal. Pero capturarlo no sería sencillo. El sistema ferroviario de Estados Unidos cuenta con más de 250,000 kilómetros de vías. Miles de trenes cruzan diariamente el país, y Resendiz se movía como un fantasma entre ellos. Nunca compraba boletos, nunca usaba documentos, nunca se quedaba 2 noches en el mismo lugar. Los agentes sabían que cada vez que el asesino atacaba, ya estaba a cientos de kilómetros. A veces, incluso en México, años de deportaciones previas lo habían convertido en un experto en atravesar la frontera sin ser visto. Sabía qué puntos del río Bravo cruzar, qué trenes iban hacia el norte, y cómo esconderse de la patrulla fronteriza. Cada vez que la policía lo rozaba, simplemente desaparecía entre los rieles. Un testigo en Texas lo vio caminar junto a un tren cimiento. Otro en Nuevo México lo describió durmiendo sobre sacos de carbón, pero nunca llegaban a tiempo. Era invisible, era rápido, era impredecible. El caso alcanzó un punto crítico en mayo de 1999, tras el asesinato de Leafie Mason en Illinois. La presión mediática aumentó. El FBI ofreció una recompensa de $125,000 por información que llevara a su captura. Se emitió orden federal de arresto por asesinato interestatal. Su nombre y rostro aparecieron en noticieros nacionales. Y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. En una pequeña casa de rodeo, Texas, una mujer vio la noticia en televisión. Su nombre, Manuela, hermana de Ángel Resendiz. El retrato policial era inconfundible. Los gestos, la mirada, la forma del rostro. Era él. Lloró, rezaba cada noche por su hermano. Pero ahora entendía que se había convertido en algo más que un fugitivo. Era un asesino en serie, buscado por el FBI en 2 países. Manuela contactó a un sacerdote y a un mediador del FBI en Houston. Pidió una sola condición, que si Ángel se entregaba, no lo ejecutarían. El agente a cargo, Markian, le prometió que lo tratarían con humanidad, que recibiría un juicio justo, pero esa promesa no sería cumplida. Durante días, se llevaron a cabo negociaciones. El FBI mantuvo contacto con la familia, esperando que Resendiz, paranoico y desconfiado, aceptara entregarse. Finalmente, el 13 de julio de 1999, tras horas de conversación telefónica, Resendiz accedió. Cruzó la frontera a pie, por el puente internacional del Paso, Texas. Al otro lado lo esperaba su hermana, un sacerdote y varios agentes federales. No opuso resistencia, no mostró miedo, solo dijo una frase mientras se rendía: ya terminé de correr. En los interrogatorios iniciales, fue sorprendentemente cooperativo. Confesó múltiples asesinatos con detalles precisos, nombres, fechas, objetos usados, rutas ferroviarias, cosas que solo el asesino podría saber.
Los agentes confirmaron su participación en al menos 15 homicidios entre Estados Unidos y México. El 16 de julio, Reséndiz fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Texas, y el caso pasó oficialmente de investigación a juicio por asesinato capital. El juicio y el perfil psicológico. Julio de 1999. El caso del asesino del tren había capturado la atención mundial. La prensa lo llamaba el monstruo de los rieles. Pero en la sala de interrogatorios del Departamento de Justicia en Texas, Ángel Maturino Reséndiz se mostraba tranquilo, casi sereno. No gritaba, no negaba nada, no pedía abogado, solo relataba, con una calma perturbadora, cómo había matado. Cuando los agentes le preguntaron por qué lo hacía, respondió sin vacilar: ellos eran malos, Dios me dijo que los limpiara. Para Reséndiz, los asesinatos no eran crímenes, eran misiones. Decía actuar bajo instrucción divina, creyendo que las víctimas eran pecadores, que al matarlos estaba purificando el mundo. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron lo describieron como psicópata funcional con delirios mesiánicos. No oía voces, pero interpretaba todo como señales de Dios. Creía que estaba cumpliendo una profecía. Su conocimiento de los trenes impresionó a los investigadores. Podía describir con precisión rutas de carga, horarios y zonas de baja vigilancia. Sabía dónde dormir, dónde robar comida y cómo perderse en segundos entre vagones. Era nómada por elección. Decía sentirse seguro en movimiento que en cualquier casa, y en ese movimiento encontró la forma perfecta de matar. Un depredador con rieles infinitos. El juicio comenzó en mayo del año 2000, en el condado de Harris, Texas. La acusación principal: el asesinato de Claudia Benton, una médica de 39 años, asesinada brutalmente en su casa en 1998. La evidencia era irrefutable: huellas digitales, ADN y pertenencias de la víctima halladas entre las cosas de Reséndiz. Durante el proceso, se comportó de manera errática. Algunos días parecía lúcido, otros hablaba en voz baja con ángeles. A veces se reía solo, otras permanecía completamente inmóvil, mirando al vacío durante horas. El jurado escuchó testimonios de las familias, de sobrevivientes indirectos y de los investigadores del FBI, en una audiencia particularmente tensa. La fiscalía presentó fotografías de las escenas. Reséndiz no mostró emoción alguna, ningún gesto, ningún remordimiento. Solo murmuró: ellos ya están con Dios. Los psiquiatras defensores alegaron esquizofrenia paranoide. Los de la acusación: psicopatía antisocial con delirios religiosos. Pero el jurado no dudó. Lo declaró con culpable de asesinato capital el 27 de junio del 2000. El juez leyó la sentencia: pena de muerte. Esa decisión rompió el acuerdo verbal que el FBI había prometido a su hermana. Manuela lloró en silencio en la sala del tribunal. Los agentes no la miraron. Reséndiz, al escuchar su condena, sonrió levemente. Dijo: mi cuerpo muere, pero mi espíritu seguirá viajando por los trenes. Era el cierre simbólico de su historia. El hombre que vivió entre rieles moriría sabiendo que nunca sería olvidado. Análisis del caso Y. Modus Apendi. El caso de Ángel Maturino Reséndiz cambió para siempre la forma en que se entendía el crimen itinerante. Durante más de una década, cruzó fronteras, recorrió miles de kilómetros de vías y asesinó con una precisión tan errática como efectiva. ¿Cómo logró operar tanto tiempo sin ser capturado? ¿Cómo un solo hombre logró evadir a 2 países enteros? La respuesta está en los rieles. El sistema ferroviario de Estados Unidos es inmenso. Más de 225,000 kilómetros de vías conectan zonas rurales, industriales y fronterizas. No hay cámaras,
ni control constante. Los trenes de carga transportan carbón, acero, productos agrícolas, y durante años, también un asesino. Resendiz entendió que el tren era su escudo. Cada vez que mataba, subía a un vagón y desaparecía en cuestión de minutos. Los cuerpos eran hallados, pero el asesino ya estaba a cientos de kilómetros. No existía una base de datos unificada entre estados. Cada homicidio era investigado de forma local. Texas, Kentucky, Illinois, Florida, Georgia. Cada caso parecía aislado. Nadie imaginaba que estaban ante un solo hombre. Su patrón era sutil. Pero claro, todas las víctimas vivían cerca de las vías, casas modestas, muchas veces aisladas. El sonido del tren servía de cortina, el ruido metálico ocultaba los gritos. Entrabas en plan, sin mapa, buscaba puertas abiertas, ventanas sin seguro. Usaba lo que encontraba: un martillo, una plancha, una estatua, un cuchillo de cocina. No necesitaba armas, solo oportunidad, a diferencia de otros asesinos seriales. Resendiz no seleccionaba a sus víctimas por perfil psicológico. No importaba la edad, el género ni la raza. Solo importaba la distancia al tren. Era un asesino oportunista. Mataba rápido, sin placer prolongado, sin ritual. El motivo principal: eliminar testigos. Luego, robaba lo mínimo: ropa, dinero, comida, nada más. Su violencia era impersonal, pero devastadora. El FBI tardó años en conectar los casos porque el modus operandi, aunque constante, no seguía un patrón emocional, no dejaba mensajes, no repetía símbolos, solo un silencio calculado. Los investigadores lo describieron como el fantasma del tren, un hombre que aparecía en la oscuridad, dejaba muerte y desaparecía con el amanecer. Este caso reveló una falla enorme en el sistema policial estadounidense: la falta de cooperación interjurisdiccional. Cada estado protegía su información y el asesino se movía libremente entre ellos. No fue la tecnología la que lo detuvo, sino la familia, una llamada de su hermana, un acto de conciencia y una promesa que nunca se cumpliría. Los criminólogos que estudiaron su caso coinciden: Resendiz no era un genio. Era un hombre con instinto, un depredador que conocía el terreno mejor que cualquier policía. Su inteligencia era la del animal salvaje: adaptarse, moverse, desaparecer. El tren fue su refugio, su hogar y su arma. Cada viaje era una oportunidad, cada parada un crimen nuevo. Ejecución y reflexión final: 27 de junio del año 2006. El corredor de la muerte en Texas está en silencio. Después de 7 años de apelaciones, Ángel Maturino Resendiz, el asesino del tren, es llevado a la cámara de ejecución. Las luces son frías, el aire pesado. El sonido metálico de las puertas recuerda los rieles que una vez lo protegieron. El hombre que viajó miles de kilómetros, que burló a las autoridades de 2 países, ahora está inmóvil. Sus manos, las mismas que mataron, están atadas a una camilla. Los familiares de las víctimas observan desde una ventana. Algunos lloran, otros solo lo miran en silencio. Un sacerdote le ofrece las últimas palabras. Resendiz respira a hondo. Mira al frente, dice con voz tranquila: pido perdón, pero ustedes no me entienden. No todo lo que hice fue malo. Sus palabras hielan la sala. Nadie responde. Un técnico presiona el botón. La inyección letal fluye. El asesino cierra los ojos. A los pocos minutos, su corazón deja de latir. Así terminó la historia del asesino del tren. Su ejecución no trajo paz inmediata. Las familias quedaron con más preguntas que respuestas. ¿Por qué lo hizo? ¿Hubo más víctimas? ¿Era consciente del horror que dejaba atrás? Nunca lo sabremos. Resendiz se llevó sus secretos consigo, pero su caso dejó una cicatriz profunda. Después de su captura,
El FBI y las autoridades ferroviarias implementaron vigilancia constante en las vías, especialmente cerca de zonas rurales. Se crearon bases de datos compartidas entre estados, y el perfil del asesino itinerante se convirtió en una categoría nueva dentro de la criminología moderna. El hombre que viajó sobre acero y muerte forzó a un país entero a mirar los trenes de otra forma. Hoy, los rieles siguen cruzando América, pero el fantasma de Reséndiz aún recorre esas rutas. Cada tren que pasa en la noche, cada silbido que se escucha en la distancia, recuerda la sombra de aquel que usó los caminos del hierro para matar. Reflexión final: Ángel Reséndiz no fue un monstruo sobrenatural, fue humano, y eso lo hace aún más aterrador. Usó lo cotidiano, los trenes, las casas, la noche, para convertirlo en su arma. No buscaba fama ni placer, solo movimiento, porque para él, matar era parte del viaje.